más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Esta es nuestra sede, la sede del FAPAS. Son ya más de 30 años trabajando en la conservación de los ecosistemas cantábricos. 3 décadas de experiencias y conocimientos que queremos compartir con vosotros. Cada semana, en FAPAS en Acción, descubriremos aspectos interesantes de la naturaleza cantábrica. Hablaremos de buitres, de osos, de uruguayos, pero también de petirrojos, salamandras, abejas o cerezos. Queremos mostrar esta gran riqueza natural que, por cercana, tantas veces nos pasa desapercibida, porque no se puede conservar lo que no se conoce. En este primer programa vamos a tratar un tema de actualidad. Vamos a hablar de los osos. ¿Tenemos osos de verdad cerca de los hábitats humanos? Vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. En realidad, la presencia del oso pardo en un territorio está ligada a las disponibilidades de refugio y alimentación que encuentran en él. Normalmente, una combinación de recursos naturales y de aquellos otros que indirectamente le proporciona la actividad humana. Los bosques naturales ofrecen oportunidades al oso pardo tanto como las praderías y las áreas de cultivo. Si en unas zonas el oso encuentra frutos como hayucos, bellotas o varios tipos de frutos silvestres, en las otras también obtiene alimentos, aunque esta vez se los tiene que arrebatar a la cosecha que el hombre obtiene de sus tierras. Sin embargo, en estas zonas explotadas, los osos, sin necesidad de robarle nada a nadie, obtienen una fuente de recursos alimenticia de máximo interés energético. Son las carroñas de animales domésticos, muertas por causas naturales y que el ganadero abandona en el territorio. La pérdida de actividad rural permite que muchos cultivos, especialmente de frutales, queden abandonados y cientos de kilos de frutas se caen al suelo, siendo aprovechadas por los osos. Manzanos, cerezos, avellanos. Todo eso se encuentra en los entornos de los pueblos y desde hace cientos de años, tanto para arrebatarlo al propietario
Como para aprovechar las oportunidades del abandono, el oso pardo ha sido un vecino del hábitat humano, habituado a utilizar la oscuridad de la noche para merodear en las cercanías de los pueblos. Habitualmente, los osos siempre han obtenido alimentación de la naturaleza sin molestar a nadie. Es el caso del consumo de miel y larvas de insectos de las colmenas silvestres, pero en la actualidad o son muy escasas o están prácticamente desaparecidas estas. Por esta causa, los osos buscan actualmente con mucha intensidad colmenas para alimentarse, pero evidentemente no son colmenas silvestres, sino colmenas de apicultores que tratan de recolectar la miel. El trabajo de polinización de los ecosistemas de montaña que realiza el FAPAS nos permite obtener imágenes inéditas del comportamiento del oso cuando encuentra una colmena, aunque también tratamos de conseguir su supervivencia, pues no hemos de olvidar que la principal función de estas colmenas es la polinización, no servir de alimento al plantígrado. Nuestro oso lucha desesperadamente por conseguir abrir la colmena sin conseguirlo. La caja tipo Lions y bien atada es lo suficientemente dura para que el oso no la destruya. Pero no todo van a ser malos tragos cuando el oso se acerca al hábitat humano. Luces que te asustan, perros que te ladran, algún furtivo acechando despiste. En muchos caminos,
Las fuentes y manantiales son aprovechadas para construir abrevaderos para el ganado. En pleno verano, cuando los riachuelos de los valles traen poca agua, estos bebederos para vacas, como se conocen de manera común, son un magnífico spa para el relax del oso. Aunque no sabemos qué opinión tendrán renacuajos y tritones de este uso lúdico del oso, del que también es su hábitat. Si el clima cambia, la naturaleza se resiente. Es lo que parece que ha sucedido este año con el retraso de la primavera, un retraso que ha afectado a algunas especies en su fructificación, los cerezos. No han estado las cerezas a punto para servir de alimento al oso y los osos han buscado una alternativa. Vamos a hablar con uno de los propietarios de colmenas que ha tenido la visita del oso en sus instalaciones. Mira, en principio ya vino por ahí, desde un camino que hay ahí, vino por allí, por junto a aquel noal, bajó ahí y subió pared arriba y luego por donde saltó. Mira, aquí lo tenemos la muestra, por ahí y por aquí. Por aquí entró 2 días, otro día ahí por abajo. ¿Entró 3 veces el jodido? 3 veces, sí, vino 3 veces. Y el tercer día fue el más estropeó, el tercer día. El último día que entró, comiólo ahí. Sí. Ahí pisó, ahí la acera, ahí pisó la... Destruyó todo. Y aquí, bueno, aquí tengo todavía sin recoger, teníalo todo aquí. ¿Te habían entrado otras veces los osos o esta es la primera vez? No, ya entraron más. Más veces. Sí.
colmenas prácticamente, colmenares aquí no los había cepus, Sí. truébanos. Truébanos. Que aquí a la parte de arriba os puedo enseñar donde un año bajábamos en el mes de junio de la Braña, que andábamos a lo mejor a la Braña pues igual 28, 30, entre de Cuañana, de Cuña y de Barrio, que somos todo Sí, concentración en Fonfría, y no se podía pasar. Había bajado los todos, bajo 6 o 8, tirados en camino de secos. Había ahí un lío de abejas de... Buah, un lío tremendo, pero sí, sí. Mira, yo no sé si vuelve, esto lo aguantaremos o no lo aguantaremos, No, pero... ahora es fácil que el oso no vuelva. Y bueno, ahora están a las avellanas, quiero decir que empiezan ahora los frutos, entonces el oso entra aquí. Hay manzanas también. También, y peras. Vamos a ver si aprendemos algo de la vida de los osos, por qué se acercan a los pueblos, si es verdad que existe esa aproximación del animal salvaje que vive en el bosque al ámbito rural. Quizás con una visita a la localidad de Riello, que es donde nos encontramos en Teberga, y viendo donde ha estado el oso comiendo unas cerezas, podemos comprender un poquito esta situación. Pepe nos enseña una de las cerezales que el oso ha comido en esta parte de Teberga, en concreto en Riello. Pepe, ¿cuándo entró el oso aquí? Aquí fue a mediados de mayo. En una época en la que las cerezas ya Ya estaban maduras las cerezas ya, y llegó y lo rompió de noche. Y ahí en la casa, a la vera de la casa, estaba el hijo durmiendo, ni se enteró. Y no se enteró. Ahora, a ver, a mí lo que más me extraña, Pepe, es ¿por qué tenemos una casa en un sitio donde puede entrar el oso? ¿Porque el oso se está acercando a los pueblos o porque realmente los pueblos literalmente lindan con el bosque? ¿Qué? Pues y todo, porque y también así, porque también los pueblos lindan con el monte. Es decir, ahora mismo estamos en un prado al lado de la casa, entró el oso. Literalmente estamos en el bosque. ¿Aquí siempre fue bosque esto? Esto de arriba era castañeo, pero aquí a la vera había una huerta, esa era huerta, y a lo de abajo también era huerta, y esto era prado. Esto era un prado donde se segaba. Sí, se segaba para las vacas. ¿Y ahora mismo por dónde nos entró el oso? El oso entró por esa esquina, bajó por aquí, rompió el pical a la cerezal, y estaban las cañas todas aquí para abajo, y después salió por ahí, por ese lado para allá. Que es el puro bosque, aunque estemos dentro del pueblo. Sí, que estemos dentro del pueblo, por el bosque, por ahí para allá. Y a los 2 o 3 días volvió. Y bajó también por el mismo sitio, pasó por ahí, pero como no tenía ya que comer nada, pues él siguió. Y había mi mujer ahí abajo y otra señora, y lo vieron pasar por ahí para allá. Y pues otro día vino, pero no estábamos nosotros en casa y vieron los vecinos. ¿Y qué problema, aparte de comerse las cerezas, ¿no? ¿Qué otro problema causó el oso? Ninguno más. Ninguno más. Asustó a la gente marchó del pueblo corriendo. No, correr nada. ¿Qué va a correr? Lo vieron pasar y quedaron mirando por él. Y él pasó por la valla de ellos, por ahí para arriba. Estaban ahí en el camino y ellos siguieron testando en el camino. Bueno, quizás este es uno de los ejemplos típicos de lo que es normal con el oso. Se acerca a los pueblos, sí, pero los pueblos también es cierto que están metidos prácticamente en el bosque. ¿Podemos, Pepe, ver alguna zona de aquí, del entorno de Riello, donde nos puedas enseñar qué ha sucedido con el territorio durante los últimos años? Vamos a darnos un paseo y nos explicas un poco bueno, cómo era antes y cómo es ahora, porque así podemos entender. Sí, porque hay fincas ya que antes eran fincas y ahora ya son monte. Sí, entonces podemos entender que, bueno, que los animales, si viven en el monte
y los pueblos están literalmente en el monte, pues todos los animales y la gente viven juntos, nadie se acerca a nadie, es decir, que viven juntos sin más. Viven juntos, sí. Yo creo que el animal que tiene más confianza, por culpa de que hay menos gente que antes y anda por aquí... Se le molesta menos. Se le molesta menos y él anda a su aire. Y además lo curioso es que la comida, las cerezas, las tiene en los entornos de los pueblos. Exactamente, están a la vera de las casas, claro, porque antes había por todas las fincas cerezas, había por la parte de un pueblo que tiene de mi padre, de Cansinos, había cerezales enjertadas, como estas que estaban enjertadas, que esta es la picota, enjertadas en praos muy lejos del pueblo. Y también las andaba al oso antiguamente. Pero claro, las había muy lejos, a 2 kilómetros, a 3, toda la gente que les traían a cerezar en un prado, pues los enjertaba, y ahora no, ahora quedan 4 montesas nada más. Claro, y las cerezas injertadas pues nos quedan a la vera de las casas. A la vera de las casas. Y por eso nos viene a visitar el amigo el oso. Oye, Pepe, ¿esto es un prau? Esto fue prau, ahora está hecho monte. Eran praus que se segaba todo, para hierba, para las vacas, y se metía a pastar, bajaban hasta el río, hasta ver el río, todo. Se segaba todo cada año. Sí. ¿Y la hierba para dónde se llevaba? Para allí, para la casa esa que está hundida, todo ahí. O sea, aquí están las primeras casas del pueblo de Coañana, sí, ¿no? Que, bueno, aparte de estar abandonadas, es que están en el monte, ¿no? En el monte, sí, está en el monte. La finca... Un par de cerezales también que están sí, subidas del oso, ¿no? Sí, están subidas del oso, sí. Esas dos las subió el oso. Estaban las cañas rotas. Y allí vivían había 2 casas. Vivía una señora, la conocí yo aquí en esta casa. Hay muchísimos años, yo hay 40 años ya que ando por aquí. Y viviendo aquella, estuve aquí. ¿Y esto es una cosa excepcional o hay muchas fincas así? Hay muchísimas, muchísimas. Hay más matos, ya quedan más para mato que hay para atendidas ya. Para prau. Para prau. No quedan más que las fincas buenas que sigan las tractores o los otros que se segaban antiguamente, que eran cuestas y así como esto y esa de ahí de enfrente y tal. Esas ya ni las ciegan ni nada, ya lo que pasten los animales del monte y 4 yeguas que hay por ahí. ¿Y qué solución podemos tener? A ver, tú que eres de pueblo, que toda la vida estuviste con ganado, que segaste, ¿qué solución tenemos para que estas fincas dejen de estar abandonadas? Pues estas fincas, para que dejen de estar abandonadas, no se sabe, yo no me explico lo que puede hacerse, porque al agricultor no le ayudan en nada. Sí. Entonces, pues habría que a ver si había manera de que la gente viniera para los pueblos, que está marchando toda, y a potenciar los pueblos. Sí, pero yo dudo mucho que alguien que venga al pueblo quiera volver a segar esto para... No, porque esto ya creo que ya nunca más se hará. Bueno, que si viene una guerra o una cosa así, que no como antiguamente, que hubo que hacer cavaos para poder comer hasta por los montes, pero ahora ya creo que no, porque esto ya no es rentable. Creo, Pepe, que somos testigos de una cosa muy clara. Asturias está cambiando, el mundo rural está cambiando y los pueblos pretender que sean como eran antes, me parece que no. Ya no. Azucena, ¿qué noticias tenemos esta semana que nos hayan sido de interés? Hay varias noticias, una de ellas sobre osos. Un oso en la senda del oso. ¿Es esto normal? Pues yo diría que sí. La verdad es que, vamos a ver, estamos en el Valle de Trubia. La senda del oso atraviesa una de las mejores áreas donde tenemos osas reproductoras, con lo cual tanto las osas como sus crías, y especialmente las crías cuando empiezan a andar solas,
pues es fácil que pasen de un lado a otro del valle y en ese momento pues utilicen la senda, lógicamente, y cualquier persona que esté paseando pues encuentre un osezno, una osa o un oso adulto, porque ¿no? Los osos sí que están. Pero esta noticia ha creado una cierta alarma. Hay comentarios de algunos senderistas que dicen que qué podrían hacer si se encontraran un oso en su camino. Pues lo cierto es que si se encuentran con un oso en el camino, pues puedes hacer muchas cosas, salir corriendo, gritar. Ahora, si me pasa a mí, cojo la cámara de fotos y hago una fotografía, porque es toda una oportunidad ver un oso, aunque sea en la senda del oso. Vamos, si lo dicen porque a lo mejor es un tema de riesgo, de peligro, los osos la verdad es que no tienen ese peligro, ¿eh? Y yo creo que, bueno, mira, si la gente está preocupada y podemos dedicar el siguiente programa a hablar precisamente de cómo son los osos, los tamaños, la agresividad, bueno, tranquilizar a la gente de que con los osos no pasa absolutamente nada. Roberto, qué pena. Pues la verdad que sí, en un entorno como este, que tengamos esta basura, sí que es lamentable. Yo creo, Azucena, que esto deberíamos de integrarlo en el programa y darlo a conocer. Sí, queremos encontrar vertederos ilegales como este. Si conoces alguno en tu entorno, comunícanoslo a fapastv@fapas.es. El paisaje de Asturias es muy bonito. Mares de nubes, montañas, valles y ríos ofrecen una vista espectacular. Pero con demasiada frecuencia, cuando nos adentramos en la naturaleza, descubrimos que no todo es tan hermoso. La vieja costumbre de abandonar basura aún perdura y son muchos los lugares que, poseyendo un gran valor ambiental, una extraordinaria belleza, se encuentran salpicados de basura. Desperdicios dejados conscientemente por personas que no sienten la naturaleza de cerca. Queremos marcar cada uno de estos lugares sucios en la naturaleza asturiana con un punto rojo para pedir que sean limpiados. Fapas se dirigirá a cada ayuntamiento donde se encuentre uno de estos basureros ilegales para alertar de su presencia. Si es retirado, cambiaremos el punto rojo por un punto verde. Así hasta conseguir una Asturias más limpia. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.
La imagen que normalmente tenemos de los osos procede de los reportajes que nos hacen las grandes cadenas de televisión de las reservas norteamericanas de Canadá. Son osos de gran tamaño que muy poco tienen que ver con nuestros osos cantábricos. Estos documentales nos muestran osos impresionantes que caminan por la pradera o capturan salmones en caudalosos ríos. Son animales que, con normalidad, alcanzan tamaños y pesos que nada tienen que ver con los de los osos cantábricos. Los grizzly de Alaska y los Kodiak, que habitan en la isla del mismo nombre, están considerados como los mayores osos pardos del mundo. Las hembras pueden llegar a pesar 300 kilos, mientras que los machos, aún más grandes, podrían alcanzar los 700. En nuestro continente, los osos del centro y norte de Europa también son mayores que los nuestros. Los territorios donde habita y la alimentación condicionan un mayor desarrollo físico. Más cerca de nosotros, en la cordillera pirenaica, volvemos a encontrar osos más grandes que los cantábricos. La población autóctona, similar a la nuestra, se extinguió en 2004 con la muerte de la única hembra que quedaba, Canel, que fue abatida por un cazador 2 meses después de estas imágenes. En la actualidad, los osos de los bosques pirenaicos proceden de 2 reintroducciones de animales originarios de Eslovenia. Es el caso de Neré, que lleva 12 años ya recorriendo los Pirineos occidentales sin encontrar una hembra con la que cruzarse. Incluso aquí en Asturias, nuestros osos más famosos tienen tamaños que no se corresponden con los que viven en libertad. Roberto, ¿de dónde son esos osos? Pues estos osos que están aquí en el cercado, furaco es un oso que viene del centro de Cabárceno y no se sabe muy bien su origen, posiblemente centroeuropeo. De hecho es un oso enorme, pesa unos 300 kilos. Y Paca y Tola son 2 osas que nacieron en libertad en la cordillera cantábrica, pero que han vivido toda su vida en cautividad.
yo creo que son dos osas que podríamos decir que son gorditas. O más que gorditas, porque una de ellas pesa posiblemente más de 150 kilos y la otra unos 130. Ese no es un peso normal de las osas que viven en libertad en la cordillera cantábrica. Y cuando las vemos aquí, pues creemos un poco que eso es lo normal y no lo es. Y Molina, que es otra osa que está aquí en cautividad, pero es muy joven, ¿eh? Solo tiene 3 años y, bueno, posiblemente llegue con un proceso de evolución que vaya creciendo y alcance el tamaño pues, que han tenido toda la alpaca toda su vida. Yo no conozco muy bien la historia de Paca y Tola. ¿Por qué están en cautividad? Pues la verdad es que es una historia muy larga. Yo creo que lo mejor es que la contemos en el programa siguiente. Entonces, ¿cómo son en realidad los osos cantábricos? Nuestras cámaras llevan años fotografiando osos. Tratamos de conocer mejor cómo es esta especie, cómo se mueve, cuál es su comportamiento, cuántos hay. Además, son una herramienta muy eficaz para comprobar el tamaño de los osos. Cuando instalamos una cámara para comprobar el encuadre y el buen funcionamiento del sensor de movimiento, realizamos las fotos prueba. Hacemos de modelo delante de la cámara hasta comprobar que todo está correcto. Esas fotos nos servirán luego para comparar el tamaño de los osos con el nuestro, cuya talla ya conocemos de sobra. Con un editor de fotos podemos trabajar fácilmente con la figura de Alfonso, de 1,70 m de altura, y contrastarla con las imágenes de los diferentes animales fotografiados en el mismo lugar. Podemos observar también la diferencia de aspecto del oso caminando a 4 patas o puesto de pie. Ahora es Monchu el modelo. En esta secuencia comprobamos que un buen jabalí macho es mayor que una de las hembras reproductoras de los valles del Trubia. Es un oso. Escucha. Con la misma técnica podemos ver la gran diferencia de tamaño entre un macho adulto cantábrico y Tima, el oso ruso protagonista de la película ¿Para qué sirve un oso? Quizás una de las razones por la que los osos cantábricos poseen un menor tamaño esté relacionado con su hábitat y con su comportamiento, muy vinculado a los terrenos montañosos de difícil acceso. Hace años, los especialistas consideraban que los osos cantábricos vivían exclusivamente en los bosques, pero parece que esto no es del todo cierto. En realidad, nuestros osos utilizan otros muchos espacios, y no es necesario que haya bosques para encontrar osos. Por ejemplo, un hábitat perfecto para el oso son los terrenos montañosos,
abruptos, donde parece que un animal de estas características se movería con dificultad. Nada más alejado de la realidad. Los osos utilizan territorios escarpados, en especial las hembras. En ellos encuentran refugio y consiguen mantener a salvo a sus pequeños. Quizás el pequeño tamaño de los osos cantábricos esté relacionado con esta peculiar característica de su hábitat. Osos más grandes tendrían serias dificultades para ocupar estos nichos ecológicos. Podemos decir que la principal característica de los osos pardos cantábricos es precisamente su pequeño tamaño. Las hembras pesan normalmente entre 60 y 95 kilos de peso y los machos entre 130 y 160. Excepcionalmente, hay datos de algún oso de 200 kilos o más, cazado en la época en la que era legal matar osos. Así que el mayor de nuestros osos cantábricos sería en América un oso joven de 2 o 3 años. Ya sabemos qué tamaño tienen, pero hay otras preguntas que mucha gente se hace. ¿Son animales agresivos? ¿Qué hace un oso cuando se encuentra con una persona? Nadie mejor que Mero para que nos hable de ello. Baldomero Álvarez fue guarda de la Reserva Nacional de Caza de Somiedo desde los años 60 del siglo pasado. Uno de esos guardas históricos que con su trabajo y dedicación ayudaron a evitar la extinción del oso pardo cantábrico. Estaban allí en un llanín, en un canto, las crías, 3 crías, y la osa estaba subida en un mostacho, no, nunca pudo, más arriba. Y coño, al llegar allí el hombre, pues las crías moviéronse y berraron un poco, y entonces la osa miró y viólo a él, y tírase abajo y a por él. Y él escapó por abajo un cocho, bajó y metióse allí entre los árboles, una matina de abedules que salían, y él tiróse al medio. Y llegó allí a abrazar y todavía lo rabuñó un poco en un muslo. Es el único caso que sé de que aquí los hubiera hecho. Yo tuve uno cara a cara a ir allá a Robledo, y estaba sentado en una senduca acá, y bueno, una senda en el medio del monte, medio muerta. Y sube, y viene por la senda para acá, y llegó casi a tocar en mí. Y yo tuve miedo que al tocar en mí hiciera alguna avería, porque ya sabía un caso que había ocurrido. Y digo, suavín, dije, ¿dónde vas? Paró, quedóse mirando para mí, estuvo allí un poco mirando, dio la vuelta y ahora, para mí era una hembra porque era gris total, de unos 100 kilos o aproximadamente. Y yo sabía en una finca mía, bueno, mía en aquel tiempo no era de los suegros, pues venía el oso al maíz. Y fue un paisano, el abuelo de la mujer. Y ahí hizo un paisano allí, un espantucho, bien hecho, que parecía una persona. Pasaban la arrollada por allí, que era el camino real, y quedábanse mirando y pensaban que eran paisanos. Oye, y un buen día llega el oso de noche y pega con ellos y lo deshizo totalmente. Y entonces yo, como sabía eso, pues hablé a la osa, pero así suavín, para no la asustar. Y yo, el oso, no le tengo ningún es, porque sé que pudiendo escapar, lo hace.
a no ser que esté atropellado. Es más, hasta con crías le cogieron a veces crías y nos enfrentó. Roberto, ya tenemos las primeras notificaciones de la presencia de basura en nuestros montes. ¿Y dónde están? Pues una de ellas está en una curva de la carretera AS 225, cerca de Cañedo, en el concejo de Parrabia, y la otra en la orilla del río Pigüeña, llegando a Villar de Vildas, en Somiedo. Estupendo que la gente empiece ya a colaborar. Pues tendremos que ir a verlos, comprobar que efectivamente son unos basureros, hacer el informe, mandárselo al ayuntamiento y pedirle que los quiten. Esto pasa en muchas carreteras de Asturias. En una curva, en una cuneta, al lado de unas alcantarillas, un sitio fácil donde puedes parar el coche y descargar. Parece que es, bueno, como si fuese una plaga, porque muchos lugares de Asturias están así, como este. Esto no es una excepción. Esto es lo que queremos erradicar, es lo que queremos denunciar desde nuestro programa de Fapas en Acción. Cuando se vea esto, denunciarlo. Hay que quitarlo de aquí. Vamos a comprobar uno de los avisos que hemos tenido y nos encontramos en un sitio especial, Parque Natural Reserva de la Biosfera, Somiedo. Vamos a ver a dónde nos lleva este camino y qué nos enseña. Bueno, pues no nos encontramos ante un gran basurero, pero vamos a ver, yo no me explico por qué alguien que puede tirar esto en el contenedor de la basura lo tira en uno de los sitios más bonitos del Parque Natural. La verdad, esto tenemos que denunciarlo, claro que sí. El problema es que estos plásticos tirados al lado del río serán arrastrados con seguridad en la próxima riada con el deshielo. Al final terminan enganchados, terminan siendo basura o terminan llegando al mar y muchas veces plásticos como estos pues los encuentran los expertos cuando abren las barrigas de animales muertos que aparecen varados en las playas y eso es algo que deberíamos de evitar en su origen desde aquí. Mejor esto al contenedor. El retraso de la primavera provocó una escasez de cereza en nuestros montes. A continuación, el seco verano afectó negativamente a la producción de arándano y avellana.
Como consecuencia, nuestras cámaras retratan algunos ejemplares de osos más delgados de lo normal. Así que nuestros amigos han tenido que buscar otras alternativas alimenticias. Una de ellas, los hormigueros. Los buscan para alimentarse de insectos y larvas. Y hablando de larvas y comida, nada mejor que las colmenas de las abejas. En el anterior programa visitamos un colmenar en Teberga, atacado por el oso. Hoy nos desplazamos al concejo vecino, a Quirós, para atender la petición de ayuda de un apicultor de Ricabo. Durante las 2 últimas noches, el oso ha entrado en este colmenar. Cada noche ha venido a comer una colmena y es previsible que cada noche siga viniendo para comerse su colmena correspondiente. Pero claro, las colmenas tienen dueño y el dueño no está por la labor de perder todas las colmenas, así que nos ha llamado y este es uno de los trabajos del FAPAS, echar mano un poco a estos problemas que tienen los apicultores de montaña para solucionarles la papeleta cuando viene el oso. Procedemos a cerrar el colmenar de manera provisional, pues lo más importante es que el oso no continúe destrozando más colmenas. Las que ha tirado y comido las pasadas noches ya han sido puestas otra vez en su sitio, pero el destrozo de los panales es grande y quizás la reina no haya sobrevivido. Otro tema que nos interesa es comprobar si el propietario va a recibir indemnización por el daño sufrido. Hasta hace unos años, en Asturias, cualquier ataque de oso a colmenas era indemnizado. Ahora no. Este pequeño colmenar familiar tiene como objeto producir miel para consumo propio. No es una actividad industrial y por ello no tiene inscritas las colmenas en el registro oficial. Por tanto, si sufre un daño de oso, él deberá de asumir las consecuencias. Es por eso que el FAPAS trata de ayudarlo. De lo contrario, tendremos gente que rechace la presencia de los osos en el territorio
y eso no es bueno para su conservación. ¿Y quién financia esto? Aquí no hay programas de la Unión Europea, aquí no hay ayudas monumentales de los ministerios ni de las administraciones. Aquí está solo el apoyo del FAPAS, el apoyo de la gente que colabora con nosotros para que nosotros podamos hacer este tipo de trabajos. Así es como financiamos la conservación de la naturaleza y la conservación del oso. La cámara de vigilancia que instalamos nos confirma el buen funcionamiento del cercado. El oso volvió esa misma noche, pero esta vez se fue de vacío. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.